Buen día a todos. Estoy acá de coordinador de las preguntas del excelente panel que tuvimos. Así que espero que haya alguna pregunta que se vaya visualizando. Pero para arrancar y romper el hielo, ya que hubo un hilo conductor, por lo menos en las presentaciones, cada uno desde su visión. Si pudieran dar, sobre todo aquellos que están en manejo, pero también va a haber algo para la parte climática, su recomendación en secano, en la visión de un maíz tardío, en cuanto a densidad y nitrógeno recomendable, si uno toma el pool genético de híbridos disponibles. Una cosa que estamos evaluando es que a la hora de definir densidad y nitrógeno, lo primero es inferir rendimiento posible de obtener. Entonces, para una condición de ambiente de 10.000 kilos, 8.000 kilos, 9.000 kilos, elegir el material genético significa casi siempre definir una producción individual por planta, que está entre 120, 130, 150 gramos por planta. Eso va a depender del material genético que usemos en esa densidad óptima. Entonces, como recomendación simple, aquellos materiales genéticos que toleran mucha densidad van a tener una producción individual menor. Entonces uno puede correlacionar ese rinde con esa producción individual y con eso definir una densidad recomendable. Y en términos de nutrición, lo que hemos estudiado nosotros es que cada planta necesita disponer en sexta hoja de una cantidad total de nitrógeno que ronda los 2,3, 2,5 gramos de N por planta. Entonces, si uno utiliza 8 plantas por metro cuadrado por esa cantidad de nitrógeno, le debería estar dando la cantidad total de nitrógeno que tiene que tener en sexta hoja entre lo que hay en el suelo más lo que uno aplica por fertilización. Así que esta sería una recomendación simple que permitiría la toma de decisiones que están pidiendo. Bien. ¿Yo puedo dar la compleja? Complemente, Gustavo. Primero, me encantan los números de Espósito porque parece Pino Solana, que tira 80 números. La verdad es que no hay una respuesta. No hay una respuesta. Porque lo que sí hay es una densidad según cada ambiente. Y nosotros mostramos, al menos para varios lugares, que siempre uno lo tiende a comparar con el maíz temprano. Y siempre, yo mismo, la recomendación era hay que bajar la densidad cuando voy al maíz tardío porque espero una planta vegetativa, más vigorosa, los que le llamamos con Claudia Vega tipo éxtasis tropical de planta, ¿no? Pero verdaderamente eso asume que, justamente eso, que el maíz tardío se encuentra con la napa, que decía Gabriel, o sus ensayos de riego, que favorecen ese crecimiento vegetativo. En ese caso, sin ningún lugar a duda, uno debería bajar la densidad. Por ahí no, si es muy tolerante el genotipo. Pero cuando yo comparo maíces tempranos y tardíos, donde los tempranos son peor ambiente que el tardío, en muchos lugares, la tengo que subir. Y entonces eso va a depender cuál es el ambiente, en qué rango de densidades ese ambiente puede fluctuar, y siempre la recomendación es, si el maíz tardío es un mejor ambiente que el maíz temprano, bueno, ahí vos en el tardío vas a modificar tu densidad. Ahora, si el maíz tardío es peor, porque esa planta grandota en realidad es un peor ambiente para la planta, le bajás la densidad, porque tiene más competencia por luz. ¿Entienden lo que quiero decir? O sea, ¿entiende el público? Porque si el maíz tardío tiene mejor balance hídrico que el temprano, le subo la densidad respecto al temprano, no se la bajo. Depende del rendimiento. Lucas. Por eso depende mucho del ambiente. A mí me parece que un dato importante que vimos en la red de maíz tardío de APRESID es que en general cuando arrancamos con los tardíos, la gente tendía sí o sí a bajar la densidad. Tal cual. Y entonces veíamos un efecto positivo sobre la densidad, porque hay lotes que nos estaban rindiendo 12.500 kilos y estábamos sembrándolos con 50.000 plantas en zona núcleo. Muchos tardíos fueron a buenos lotes y se quedaron cortos de densidad, y eso creo que se está revirtiendo un poco con respecto a lo anterior. Claudia. Después, un aspecto que es muy importante, que por ahí no lo mencionamos, es el tema de agua inicial y del cultivo antecesor, ¿sí? En la zona nuestra muchas veces hay oportunidad de hacer un cultivo antecesor y lo que tenemos que saber es que eso afecta todo lo que es consumo hídrico y también el nitrógeno. Entonces la recomendación es conocer cuál es esa situación inicial,
que a veces no se mide, ¿sí? O no está tan claro, para poder hacer una verdadera estimación de lo que es la necesidad de fertilizante, ¿no? En nuestra zona, en Córdoba, hay zonas en donde, por ejemplo, no se fertilizan porque los valores de materia orgánica son altos, pero cuando se utilizan sistemas intensificados con trigos que exportan mucho nitrógeno y se llevan todo el agua, después el manejo del maíz tardío tiene que ser modificado y tener en cuenta todos estos aspectos, ¿no? en las dos cuestiones. Entonces, esa condición inicial es fundamental en el maíz tardío, sobre todo si hay un cultivo antecesor. Lucas. De vuelta con la red de maíz tardío de APRESID, con las franjas de nitrógeno, que teníamos franjas con 0N, íbamos subiendo N, y lo hicimos en un montón de sitios en zona núcleo, lo que aprendimos, para ver si vas a tener una respuesta positiva en rendimiento o no vas a tener respuesta en rendimiento, es mirar cuántos nitratos tenés, ¿sí? Al momento de la siembra, y después ver tipo de suelo como un factor muy importante, porque el tipo de suelo 1 va a tener un rendimiento potencial un poco mayor, entonces vas a tener una probabilidad de respuesta un poco mayor. Con lo cual, con esos dos datos explicabas el 90% de los casos que ibas a tener respuesta positiva o no respuesta al aumento de nitrógeno y fertilización con nitrógeno. Ya te doy una pregunta, Carlos, para vos, pero para hacer un pequeño redondeo de esto, si me permiten, en función de lo que se presentó. Daría la sensación que en general el cultivo de maíz está hoy manejado a densidades más bajas de las que los materiales genéticos pueden tolerar. De alguna manera, desde el punto de vista de los tardíos, esa tendencia o esa cultura a bajar la densidad es algo para revisar, obviamente en función del ambiente, y la parte nutricional, que después seguramente vamos a volver sobre el tema, es un aspecto muy importante a considerar, y en líneas generales me parece que estamos más en una actitud defensiva que de alcanzar potencialidades. Para darle pie también a Carlos que entre en la discusión, hay una pregunta hecha por algunos de ustedes que hace referencia a cuáles son las mejores herramientas para predecir el clima. ¿Y sirven hacer análisis combinado de dichas herramientas? Mira, en estos momentos hay un montón de herramientas, no hay mejores, por supuesto hay peores, pero me parece que estamos tratando de predecir algo que no conocemos, muy difícil de predecir, y que entonces debemos buscar indicios. Y cuanto más indicios buscamos y de mejor calidad, mejor es la predicción que podemos hacer. En cuanto a las herramientas, uno podría dividirlas en dos. Aquellas en las cuales miramos el pasado y a través del pasado tratamos de hacer un poco de prognosis, o modelos que tratan de simular eventos futuros a través de distintos tipos de modelos. Los dos más o menos los podemos combinar y hoy encontramos muy buenos resultados combinando esos dos tipos de herramientas. Yo, por ejemplo, mostraba hoy, si uno mira la predicción climática para los próximos meses, los modelos de circulación global están dando una situación de normalidad para los próximos meses. Si miramos los eventos del pasado y vemos eventos niños como los que estamos teniendo hoy, lo que encontramos, por ejemplo, para esta zona, es que en situaciones similares al niño como las que tenemos hoy, de manera significativa, solo encontramos un diciembre con un poco más de lluvias asociados a los eventos niños como los que tenemos hoy. O sea que si combinamos esos eventos del pasado con los pronósticos del futuro, en este caso más o menos encontramos coincidencias. Pero yo les recomiendo que hay muchísimas herramientas para ir siguiendo el estado de la atmósfera, para ir siguiendo los pronósticos de corto y mediano a largo plazo. Hay muchísimas instituciones que lo están haciendo. El INTA, en ese sentido, desde Clima y Agua, nosotros generamos un informe todas las semanas bastante completo, actualizado los jueves, y que realmente recomiendo, y la verdad que no concebimos hoy otra manera de manejar los sistemas de producción sin un fuerte monitoreo, sin un fuerte análisis de esa información, de manera de poder aprovechar todas esas innovaciones y generando un poco de valor agregado a eso. Haciendo un boca de urna y en este caso un boca de Carlos Di Vela, ¿cuál es la perspectiva que pondrías para el año de Gruesa que ya arrancó con la siembra de maíz? A mí me parece que por los datos que estamos viendo hay una situación en algunos lugares hay buena disponibilidad de agua, pero en otros realmente está faltando, sobre todo en los centímetros superficiales. Las perspectivas son de normalidad para gran parte del periodo, pero las probabilidades no son muy altas hacia esa normalidad o por encima de lo normal. Así que yo creo que
por los datos que tenemos se ve una situación que hay que tener un poco de cuidado y quizás esta opción de los tardíos este año sea bastante conveniente en esta zona. Por lo tanto, si va a ser un año normal, por lo menos en lo que visualiza hoy Carlos, y volviendo al manejo, desde el punto de vista del nitrógeno particularmente, pero de la nutrición en general del cultivo, arranco por vos, Lucas, pero para que se haga un pequeño intercambio. ¿Cuál sería el manejo nutricional que vos recomendás para un maíz tardío en condiciones de secano? Para un maíz tardío en condiciones de secano, lo que recomiendo es lo que decía antes, ¿no? Para ver si vamos a tener una respuesta positiva en nitrógeno o no lo vamos a tener. Mirar sí o sí si tenemos 120, 140, 180 kilos de N como nitratos de 0 a 60. Fundamental entender un diagnóstico al momento de decidir la fertilización y después ver un poco el tema de potencial que a nosotros en nuestro análisis nos da como tipo de suelo, ¿no? Eso para nitrógeno. Un comentario que quería agregar y que por ahí está en línea lo que comentaba Gabriel. Nosotros hemos visto que en maíz tardío, sobre todo cuando el maíz se cultiva con un barbecho largo como el de soja, la disponibilidad de nitrógeno inicial puede ser alta, permitir buenas capturas, digamos, de radiación solar, pero el problema luego ocurre para el llenado de granos. Entonces hemos visto respuesta al agregado de fertilizante incluso en aplicaciones tardías, ¿sí? De esa manera podemos dar un plus en la prefloración, por ejemplo, dar un plus para este estoqueo de nitrógeno, que luego va a ser el que defina la capacidad del cultivo para suplir la necesidad fotosintética de carbono y también de nitrógeno para granos, ¿no? Una cosita para agregar en línea con eso es que es frecuente ver maíces tardíos que hacia la madurez fisiológica han perdido prácticamente todas las hojas basales. Y eso está asociado, si hubo agua suficiente, a un déficit de nitrógeno. Y la consecuencia es que el grano luego, una parte, se llena a expensa de removilización de la caña y los riesgos de quiebre y vuelco en Córdoba son muy altos y en los últimos años han crecido mucho. Entonces lo que hay que hacer es cuidarlo nutricionalmente con dosis de nitrógeno importantes para que el cultivo llegue absolutamente verde a madurez fisiológica. Sí, hemos visto, en los híbridos modernos que la capacidad de algunos genotipos de quedarse con unas pocas hojas verdes luego permiten un plus de fotosíntesis y le dan, digamos, una cierta estabilidad en la caña. Claro. Y la fertilización contribuye con eso y ayuda con el tema del quebrado, ¿no? Hemos visto eso en algunos ensayos, incluso en esta campaña tan complicada con el agua. Si yo tomo el comentario y le agrego un escalón más de complejidad, un poco también por los datos que mostraste, Expósito, respecto a lo que es cultivos de servicio, cultivos de cobertura como la vicia, que el año pasado para muchos ambientes fue un aspecto negativo desde el punto de vista de agua, pero en situaciones de normalidad y con un adecuado secado, ¿cuál sería la recomendación para nitrógeno en ese caso? Porque cambia considerablemente el ambiente. Lo que pasa es que está en línea con lo que dice Lucas. Si ponemos una vicia que nos deja más nitrógeno en el suelo en el momento de la siembra, en el modelo de 150 o 180 menos X, la cantidad de nitrógeno a poner es menor. Yo conduje una tesis de grado en Río Cuarto donde para un rendimiento de 8.000 kilos de maíz, con antecesor vicia, la hipótesis era que la dosis era 0 y la validamos porque para esos niveles de rendimiento lo que aporta ese cultivo es suficiente para el cultivo de maíz. Pero depende de nuevo, siempre el nivel de rendimiento va a ser el que comanda la cantidad de planta y la cantidad de nitrógeno. Puse este grado de complejidad y meto una cucharita, no como coordinador, sino como técnico. Casualmente en los ensayos con medición de nitrógeno con antecesor vicia en la regional de Pergamino, nosotros tenemos evaluado que atrás de vicia, con un adecuado nivel de materia seca, la necesidad de nitrógeno es 0. Claro. O sea, directamente, o sea, no hay, y ya tenemos bastante evaluado, no aplicamos nitrógeno. De todas maneras, lleva a la reflexión en la discusión anterior del ambiente que estemos manejando, ¿no? En la condición del campo, la condición de agua. ¿Se justifica, hay una pregunta para vos, Gustavo, y la elección de híbridos para siembras tardías en función de la potencialidad de su peso de mil? ¿Cómo es la pregunta?
si se justifica la elección de híbridos para siembras tardías o para siembra de maíz tardío en función de la potencialidad de su peso de mil, aquellos que tengan más peso de mil como característica de material genético. Es una discusión bizantina esa, que la tenemos de los maíces tempranos. Hay estrategias distintas entre los materiales para componer rendimiento, que es un poco lo que mostraba Claudia, ¿no? Yo no sé si... O sea, meter mucho en peso es jugarse toda la última ficha al final y descuidar fijación de granos. Me parece que hay que... Bueno, si uno piensa con la lógica, dice, bueno, si la fijación de granos de alguna manera es similar o menor en el tardío que en el temprano, según como sea el temprano, y si es menor, tiende a tener... en algunos casos, yo me acuerdo, había mostrado que no había grandes cambios definido por, como definió Brenda, el tamaño potencial en función de cuánto crece en la floración y cuánto grano fija, no tiende a tener un potencial muy distinto. Uno pensaría, bueno, tiene más potencial porque fijó menos grano, pero también la planta crece menos. Entonces tiende a tener el mismo potencial y después hay que subsidiarlo, hay que llenarlo, ¿no? La verdad, nosotros no vimos tanto problema de fuente-destino o post-floración como por ahí está narrando Claudia en la zona de Córdoba. Digo, cuando lo vemos más centrado en Pergamino, más centrado en el oeste. En general, los datos de peso de grano no tienden a caer demasiado en el tardío como sí ocurre en el temprano. Y eso es peso de grano real, que por ahí está más lejos de la potencialidad. No sé, Lucas, vos que... No, para mí, elección de genotipo... Hay que ser bastante más empírico, es rendimiento, es ensayos compartidos de rendimiento. Sí. Y si eso viene por número o por peso, no me haría cambiar la discusión. Después de rendimiento, por ahí por biotecnología, por resistencia a enfermedades y un montón de cosas. Caña para tardío, humedad cosecha, son las cosas que van sumando. Pero para componentes de rendimiento yo no me metería. Como índice único. Bien. Le agradecemos a este excelente panel con un fuerte aplauso y muchas gracias. Agradecerle.